Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. La alarma había sonado 2 horas antes, pero Isabela ya estaba despierta. Ojeras profundas, café frío y una lista mental interminable de pendientes. Su hijo Matías, de apenas 4 años, dormía con la respiración agitada y una mancha roja en la mejilla. Tenía fiebre. Otra vez. Su primer día en la oficina nueva, y el universo parecía haberse puesto de acuerdo para sabotearla. No tenía a quién llamar. Ni madre, ni hermana, ni ex. Solo ella y ese niño, con los ojos más dulces del mundo. Lo abrazó con fuerza, con ese miedo silencioso que solo las madres entienden, y lo llevó envuelto en una manta al centro de salud más cercano. Mientras esperaba al pediatra, revisaba el correo de bienvenida de la empresa con los dedos temblorosos. El turno comenzaba en 30 minutos y ella ni siquiera había llegado a casa a cambiarse. El médico la miró con una mezcla de prisa y ternura, recetó jarabe y soltó un cuidado con los cambios de clima, que sonó como una broma cruel. Afuera, la lluvia ya había empezado a calar hasta los huesos. Isabela cruzó media ciudad con Matías dormido en brazos, lo dejó con una vecina de confianza y salió corriendo. Sin maquillaje, con la blusa pegada al cuerpo por la lluvia y una carpeta empapada que antes era su currículum impreso. Cuando por fin llegó al edificio de la empresa, las piernas le temblaban. Respiró hondo, se acomodó el cabello mojado y entró al vestíbulo con la cabeza gacha, como si eso pudiera esconder su vergüenza. El ascensor estaba a punto de cerrarse cuando metió la mano apresurada. Un hombre alto, de traje impecable y mirada intensa, la sostuvo para que pudiera entrar. Isabela ni lo miró, demasiado ocupada intentando secar la carpeta con un pañuelo de papel inútil. Solo cuando las puertas se cerraron, notó que había un silencio raro, no incómodo, sino denso, cargado de algo que no supo explicar. El hombre no apartaba la vista de ella, y no era por su aspecto mojado o su evidente nerviosismo. La miraba como quien reconoce algo o a alguien. Isabela levantó la vista apenas un segundo y sintió un escalofrío. Esos ojos, había algo en esos ojos. Él sonrió muy levemente, pero no dijo nada, ni un saludo, ni una frase protocolar. Solo ese gesto silencioso que le puso la piel de gallina. Cuando el ascensor llegó al piso 18, él salió primero. Isabela vio cómo varios empleados lo saludaban con respeto, bajando la cabeza. Y entonces lo entendió. Era el CEO, el mismísimo Rodrigo Santamaría. Y la forma en que la había mirado no era la de un jefe condescendiente, era la mirada de alguien que había compartido una noche que ninguno de los dos había olvidado. Los pasillos parecían más largos de lo que imaginaba. Cada paso que daba, sentía que alguien la observaba, como si su ropa empapada y su pelo desordenado fueran un uniforme de fracaso. La asistente de recursos humanos la recibió con una sonrisa incómoda, y mientras le entregaba una credencial provisional, no pudo evitar comentar: «Llegaste con el tiempo justo. ¿Todo bien en casa?». Isabela asintió sin entrar en detalles. ¿Qué iba a decir? Que su hijo tenía fiebre, que no tenía con quién dejarlo, que cruzó la ciudad como una loca bajo la lluvia y que, para colmo, el CEO de la empresa la había visto hecha un desastre. No. Se tragó la angustia como tantas veces y repitió para sí que este trabajo era su única oportunidad real. Se presentó en el departamento administrativo con una actitud que intentaba ser firme, aunque por dentro solo quería llorar. Una mujer de cabello platinado y uñas largas le explicó rápido cómo funcionaban los sistemas, dónde estaba el baño y dónde no debía meter las narices. Isabela asentía en silencio, memorizando todo, mientras sus pensamientos seguían en Matías. No podía fallar. No otra vez. Pero algo no dejaba de inquietarla. Esa mirada, ese hombre, Rodrigo. Lo había visto hace 5 años, una sola noche, y luego
Nada. Un vacío. Una despedida que nunca sucedió. ¿Podía ser él? ¿O su mente le estaba jugando una mala pasada? 5 años atrás, todo era distinto. Isabela no tenía hijos, ni deudas, ni un historial de frustraciones que le colgaba del alma como una piedra. Había salido con amigas a celebrar una despedida de soltera. Rieron, bailaron, bebieron más de la cuenta. Y en medio del bar, entre luces tenues y canciones nostálgicas, apareció él. No sabía su nombre, ni su historia. Solo que era guapo de una forma elegante y contenida, que olía bien, que tenía manos que sabían tocar sin apurar, y que esa noche, la última antes de que todo cambiara, había sido brutal. Brutal por la intensidad, por la conexión, por cómo se miraron como si ya se conocieran. Fue una noche sin nombres, sin teléfonos, sin promesas, solo piel, suspiros y una soledad compartida que no necesitó palabras. Cuando Isabela despertó en aquella habitación de hotel, él ya no estaba. Solo había un papel con un «Gracias» escrito con tinta negra. Ningún número, ninguna explicación. Y ella no lo buscó. No supo cómo. No sabía ni siquiera si él era real o un invento de su deseo. Pero semanas después, el atraso en su menstruación la trajo de vuelta a la tierra. Matías llegó sin previo aviso, sin padre, sin historia. Isabela lo crió sola, sin mirar atrás. Hasta ahora, hasta ese ascensor, esa mirada y ese rostro que jamás creyó volver a ver. Rodrigo se encerró en su oficina sin decir nada. La puerta de vidrio polarizado no dejaba ver su expresión, pero quienes lo conocían notaron algo distinto. No era común que se quedara callado durante tanto tiempo, ni que cancelara 2 reuniones seguidas sin explicación. Revisó su agenda como si buscara un nombre que no estaba ahí. La mente le daba vueltas sin control. Era ella. No había duda. 5 años atrás, esa noche, ese cuarto de hotel, él también lo recordaba todo. La intensidad, la manera en que se habían entregado sin necesidad de hablar, el silencio al amanecer. Había intentado olvidarla, enterrarla bajo el peso de los negocios, las responsabilidades, los viajes. Pero ninguna mujer le había hecho sentir eso, ni antes ni después. Durante un tiempo la buscó, discretamente. Preguntó en el hotel, revisó redes, volvió al bar algunas noches, pero no sabía su nombre, ni en qué ciudad vivía, ni siquiera si era local. Con el tiempo, aceptó que quizá esa noche había sido solo eso, una chispa fugaz. Y ahora, 5 años después, aparecía frente a él, como empleada, empapada, nerviosa, con la mirada cansada y un aura de lucha que no estaba aquella noche. Rodrigo no sabía qué hacer con esa información. Hablarle, ignorarla, actuar como si no pasara nada. No quería parecer un jefe aprovechado ni cruzar una línea inapropiada, pero tampoco podía fingir que no la había reconocido. Era ella. Y no estaba solo en su memoria, el cuerpo también la recordaba. Isabela intentó enfocarse en su trabajo, pero el estómago le dolía como si tuviera piedras. Cada vez que alguien pasaba cerca de su escritorio, sentía que la miraban raro. La habían visto entrar con él al ascensor, él había dicho algo, o simplemente era paranoia. Evitaba cruzarse con Rodrigo. Bajaba la mirada en los pasillos. Salía a almorzar 10 minutos antes. Fingía estar al teléfono cada vez que escuchaba sus pasos. No podía con esa tensión. No ahora, que estaba haciendo todo lo posible por mantener una estabilidad para su hijo. Una tarde, al salir de la empresa, notó que él estaba junto a la entrada, hablando con un grupo de ejecutivos. Cuando la vio, se despidió rápido de todos y fingió revisar su celular mientras ella pasaba. No dijo nada, pero la mirada seguía ahí, intensa, cargada. Isabela caminó más rápido, apretando el bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes del pasado volvían como fantasmas, el cuarto del hotel, sus manos, su voz ronca en la penumbra. ¿Qué estaba pasando?
¿Por qué justo ahora, cuando empezaba a levantar cabeza, volvía a él como una sombra del destino? Tenía que mantenerse firme, por Matías, por ella. No podía permitir que una historia inconclusa la sacudiera justo cuando más necesitaba estabilidad. Pero lo que no sabía era que él también luchaba con sus propios silencios. Y esos silencios empezaban a gritar. Los días siguientes fueron una coreografía tensa de encuentros evitados. Rodrigo se las ingeniaba para pasar por el área administrativa con cualquier excusa, revisar unos papeles, comentar un presupuesto, hacer preguntas que podía delegar perfectamente. Isabela, por su parte, ya lo había notado. Sabía que no era coincidencia. Su presencia era demasiado frecuente, demasiado puntual, pero no entendía qué buscaba. ¿La estaba vigilando? ¿Sospechaba algo? ¿O simplemente estaba jugando con su estabilidad emocional? Se preguntaba todo eso mientras archivaba documentos, respondía correos y contestaba llamadas con una voz que intentaba sonar neutra. Por dentro estaba hecha un nudo, y esa tensión solo crecía. Un día lo vio detenerse frente a su escritorio. El corazón se le fue al estómago, pero él solo dijo con un tono casi casual: «Buen trabajo con el informe de ayer», y siguió caminando. Ella no supo qué responder. Nadie más en la oficina había recibido un elogio directo del CEO. Eso no pasó desapercibido. Al día siguiente, una compañera la miró de arriba abajo y soltó en tono venenoso: «Parece que alguien ya cayó en gracia». Isabela sonrió por compromiso, tragándose el malestar. No podía permitirse enemigas ni malentendidos, pero intuía que el ambiente se empezaba a cargar, y no era solo por su pasado con Rodrigo. Era algo más, algo que estaba por explotar. La explosión llegó una semana después, sin previo aviso. Una asistente del área de seguridad, famosa por su lengua afilada y sus ganas de ascender, compartió en un grupo interno una captura de una cámara. Isabela entrando al ascensor junto a Rodrigo. Nada escandaloso, solo una imagen. Pero el texto que acompañaba decía: «La nueva ya tiene trato preferencial, así cualquiera asciende». En minutos, la foto corrió por toda la oficina como pólvora. Los comentarios no tardaron. «Seguro se conocen de antes. Por eso entró sin entrevista. Otra que se acomoda con el jefe». Isabela se enteró por una compañera que le mostró la imagen con cara de pena. La sangre se le heló. Sintió cómo las miradas se volvían cuchillos. En la pausa del almuerzo, nadie se sentó con ella. En el grupo de WhatsApp ya no aparecían sus respuestas. Fue como si de pronto se convirtiera en una amenaza, en una intrusa, en una mujer peligrosa por el simple hecho de haber estado en un ascensor con el jefe. Se sintió humillada, juzgada, sola, otra vez. La historia se repetía, como cuando quedó embarazada y nadie le creyó que no sabía quién era el padre, como cuando fue señalada por criar sola, como si eso la convirtiera en menos. Esa tarde, se encerró en el baño y lloró en silencio, con rabia contenida. Estaba harta. Al salir, caminó directo a Recursos Humanos con la intención de renunciar. Pero no imaginaba que Rodrigo ya la esperaba. Y esta vez no iba a quedarse callado. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y el rostro más serio que nunca. Cuando la vio entrar, se adelantó un paso, pero ella lo detuvo con la mirada. «No necesito explicaciones», dijo Isabela con voz temblorosa pero firme. «Solo vine a entregar mi renuncia». Rodrigo no respondió de inmediato. Cerró la puerta detrás de ella y se quedaron a solas. La sala estaba en silencio, apenas interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. «No vas a renunciar por un chisme», dijo finalmente, «y menos por algo que no hiciste». Isabela se rió, amarga. «¿Y tú qué sabes lo que hice o no hice? Tú me miras como si me conocieras, y en realidad no sabes nada de mí». Rodrigo tragó saliva. Sus ojos ya no tenían esa dureza de jefe, ahora mostraban una mezcla rara de culpa, nostalgia y
¿Ternura? Isabela, sí te conozco, dijo en voz baja. Al menos una parte de ti. Y no por esta empresa, sino por aquella noche, hace 5 años. Ella sintió que el piso se le movía. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Lo miró fijo, buscando algún indicio de mentira, de juego sucio. Pero no había nada de eso, solo verdad, cruda y directa. Tú, empezó a decir, pero no pudo seguir. La garganta se le cerró. Rodrigo dio otro paso, pero no la tocó. No te olvidé, dijo. Nunca te olvidé. Isabela se apoyó contra la pared, con los ojos muy abiertos. Todo su mundo se tambaleaba. Esa noche había sido un recuerdo lejano, casi borroso, una fantasía encapsulada en el pasado, y ahora de golpe estaba viva otra vez. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. Te busqué, confesó, durante meses. Volví al bar, pregunté en el hotel, no sabía tu nombre, no sabía nada, solo que esa noche fue real, y no solo por el deseo, fue algo más. Ella bajó la cabeza. El corazón le latía tan fuerte que temía que él lo escuchara. Yo quedé embarazada poco después, murmuró. No sabía de quién era, no tenía forma de saberlo, y tampoco pensé que volvería a verte. Rodrigo se quedó inmóvil. Los ojos se le nublaron por un instante, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que...? Sí, interrumpió ella con un hilo de voz, que Matías podría ser tu hijo. Un silencio denso los envolvió. No había frases bonitas, ni gestos heroicos. Solo 2 personas atrapadas en un pasado que nunca cerraron. Rodrigo respiró hondo, como si necesitara aire nuevo para entender su nueva realidad. Isabela lo miró con miedo, con rabia, con todo. Pero no te confundas, dijo al final. Mi hijo no necesita un padre ausente que aparece de la nada. Ni yo necesito un salvador. Solo necesitaba que lo supieras. Y ahora tú decides qué haces con eso. Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó allí, con la espalda tensa, los labios apretados, como si el aire se le hubiera ido de golpe. Había manejado empresas, negociado millones, despedido gente con una frialdad quirúrgica. Pero nada lo había dejado tan expuesto como esa revelación. Podría ser tu hijo. Esa frase le rebotaba en la cabeza como un eco interminable. Cuando por fin habló, su voz ya no era la del sí o distante, era la de un hombre sacudido por algo mucho más grande que él. Quiero saber la verdad, dijo, no por orgullo, ni por control. Quiero saber si Matías es mi hijo. Isabela lo observó en silencio. No había súplica en sus ojos, ni lástima, solo un dolor antiguo, contenido, y esa dignidad que había aprendido a construir sola. Está bien, aceptó. Podemos hacer una prueba, pero con una condición. Mi hijo no va a ser usado para limpiar culpas. No es un pase libre para redimir tu pasado. Rodrigo asintió sin dudar. Lo sé, y si lo es, si de verdad es mi hijo, entonces quiero estar, no porque me sienta obligado, porque me importa. Ella no respondió, solo salió del despacho con el mismo nudo en la garganta que traía desde que entró. La prueba estaba acordada, ahora solo quedaba esperar. Pero en su interior, Isabela sabía que algo se había movido. Algo irreversible. El día de la prueba de ADN fue uno de esos en los que todo parece moverse en cámara lenta. Isabela llegó con Matías de la mano. Él no entendía del todo por qué estaban ahí, solo que su mamá estaba más seria de lo normal. Rodrigo llegó puntual, sin escoltas, sin trajes caros, con una camiseta sencilla y cara de insomnio. Cuando vio al niño por primera vez, se detuvo en seco. No hizo ningún gesto dramático, ni soltó palabras conmovedoras, solo lo miró. Y Matías lo miró de vuelta, con esos mismos ojos grandes y expresivos que tantas veces Isabela había observado con miedo, preguntándose si algún día se encontrarían con su origen. La prueba fue rápida. Un hisopo, un frasco, firmas, nada cinematográfico.
Al salir, Rodrigo se agachó un momento y, sin tocar al niño, le dijo: «Tienes una mamá increíble. Cuídala mucho, ¿sí?» Matías asintió sin entender del todo, como si fuera un juego. Isabela observó la escena con el corazón apretado. No sabía qué quería que dijera el resultado. No sabía si deseaba que él fuera el padre o que no lo fuera. Solo sabía que esa puerta ya estaba abierta, y pasara lo que pasara, nada sería igual. Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a su hijo con una fuerza nueva, y por primera vez en años se permitió llorar sin esconderse, porque algo le decía que estaba a punto de empezar otro capítulo, uno mucho más incierto y real. Los resultados llegaron 3 días después. Un sobre blanco, sin adornos ni frases diplomáticas. Isabela lo recibió con las manos sudadas y el estómago encogido. Rodrigo le había escrito apenas unas horas antes, diciendo que prefería que lo abrieran juntos. Pero ella no pudo esperar. Lo abrió sola, en su departamento, con Matías dormido en la habitación contigua. La confirmación estaba ahí, impresa en un párrafo frío y técnico. 99.9% de compatibilidad genética. Rodrigo era el padre. No hubo sorpresa. Lo había sentido desde que vio cómo lo miraba, desde la manera en que Matías inclinaba la cabeza, igual que él, o cómo fruncía el ceño cuando se concentraba. Pero tenerlo por escrito era otra cosa. Era real, irrefutable. Cerró el sobre con calma, se lavó el rostro y se preparó para la conversación inevitable. Cuando se encontraron en una cafetería al día siguiente, Rodrigo la miró sin hablar. Ella dejó el sobre la mesa y dijo sin rodeos: «Es tu hijo». Él bajó la vista y lo abrió, aunque ya sabía la verdad. No dijo nada por unos segundos, solo respiró hondo. Luego la miró como si quisiera decir 1000 cosas a la vez, pero terminó murmurando: «Gracias por decírmelo». Isabela asintió. «Pero eso no cambia lo que somos tú y yo, ni me convierte en parte de tu mundo». Rodrigo la miró con una mezcla de tristeza y respeto. «No quiero comprarme un lugar, solo quiero merecerlo». Ella no respondió, porque aún no sabía si eso era posible. Los días que siguieron fueron una tormenta emocional para los dos. Rodrigo, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se enfrentaba a un vacío que no podía llenar con lógica ni dinero. Empezó a leer sobre paternidad, preguntó discretamente a padres solteros de la empresa, incluso se anotó en un grupo anónimo de apoyo online, pero por más que intentara prepararse, la realidad era otra. No sabía cómo ser padre, no sabía si podía ganarse ese derecho. Isabela, por su parte, mantenía una distancia cortante. Lo respetaba, pero no lo dejaba entrar. Le permitía ver a Matías de vez en cuando, en espacios neutros, sin intimidad, siempre con límites claros. No lo confundas, no lo ilusionas. No vengas si vas a desaparecer otra vez. Rodrigo obedecía. No discutía, pero sufría. Veía al niño y sentía una mezcla de amor irracional y miedo paralizante. Y cada vez que Matías lo llamaba el señor de los cuentos, en vez de papá, el corazón se le rompía un poco más. Una tarde, durante una presentación interna en la empresa, Isabela estaba proyectando unos datos en una pantalla cuando Matías, que la esperaba afuera con una asistente, escapó corriendo al salón. La vio y gritó: «¡Mamá!». Rodrigo, que estaba en la primera fila, lo atrapó en el aire antes de que se cayera. Fue un gesto instintivo, casi animal. Isabela se quedó congelada, con el puntero láser temblando en su mano. El salón se llenó de murmullos, y justo en ese segundo alguien tomó una foto. Una imagen sencilla, un hombre con un niño en brazos, una mujer mirándolos desde el fondo. La familia que no sabían que eran, ya era visible, y esa foto, sin querer, empezó a cambiarlo todo. La imagen se filtró al grupo interno de la empresa y en menos de una hora ya estaba circulando por todos lados.
Algunos la reenviaban con frases sarcásticas y luego dicen que no hay favoritismo. Otros la miraban con ternura silenciosa, como si intuyeran que había algo más profundo detrás. Isabela, cuando la recibió en su propio teléfono, sintió que se le cerraba la garganta. Era una foto hermosa, sí, pero también la exponía. Otra vez era el blanco de rumores, otra vez la juzgaban por algo que ni siquiera había elegido. Fue directo al despacho de Rodrigo, con la cara dura y los pasos firmes. Cerró la puerta sin pedir permiso. «Esto tiene que parar», dijo. «No puedo seguir en esta empresa si me van a mirar como si fuera un escándalo con piernas». Rodrigo la escuchó en silencio. No intentó justificar nada. Solo negó con la cabeza y dijo: «Yo tampoco quiero que sigas así, pero no quiero que te vayas». Isabela lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. «No necesito tu protección, ni tus disculpas. Necesito respeto». Rodrigo asintió. Se acercó despacio, sin invadir su espacio. «Te respeto más de lo que imaginas, y no quiero que sientas que estás sola en esto». «Estoy sola desde hace 5 años, Rodrigo», soltó ella, casi como un susurro. «Y me las arreglé. No quiero volver a ser la sombra de nadie, ni la comidilla de oficina. Solo quiero vivir tranquila, para mí y para mi hijo». Rodrigo la miró con algo que parecía culpa o amor, pero no dijo más. Sabía que en ese momento las palabras no alcanzaban. Esa noche Isabela se quedó en silencio por horas. Matías dormía abrazado a su dinosaurio de peluche, y ella solo lo observaba, sentada en el borde de la cama. Había pasado por tanto, sola, en silencio, tragando comentarios, miradas, rechazos, y ahora que todo parecía querer moverse de nuevo, no sabía si tenía fuerzas para abrir espacio a algo más, a alguien más. Pero había algo que sí sabía: no podía seguir huyendo. Si de verdad quería proteger a su hijo, tenía que poner límites, sí, pero también cerrar heridas. Se levantó al día siguiente con una decisión firme. Entró a la peluquería del barrio sin pedir turno. «Quiero un cambio», dijo. «¿Cómo lo querés?», preguntó la estilista. Isabela se miró en el espejo un segundo. Rojo, corto, firme. Y así fue. Cuando salió de ahí, con el cabello rojo fuego y los hombros rectos, algo en ella había cambiado. Ya no caminaba como quien pide permiso. Caminaba como quien sabe lo que vale. Llegó a la oficina y todos se giraron. La misma mujer de la foto ahora parecía otra. Rodrigo la vio desde lejos y se quedó helado. No era solo el color del cabello, era la forma en que entraba, sin miedo, sin bajar la cabeza. Era ella, sí, pero nueva, más fuerte, más entera. Isabela no vino a pedir nada. Vino a proponer una vida diferente, pero con condiciones claras, porque esta vez, si iban a construir algo, sería desde el respeto, y no desde la culpa. Rodrigo entendió el mensaje sin que ella dijera una palabra. Esa transformación no era solo estética, era un límite marcado con tinta roja. Ya no era la mujer que lo miraba desde el rincón de la oficina con miedo a equivocarse. Era una madre, una profesional, una mujer que había sobrevivido sola y que ahora elegía desde su fuerza. Esa misma tarde le pidió hablar en privado, no en su despacho, no en una sala de reuniones, en un parque, un espacio abierto, sin muros ni jerarquías. Isabela dudó, pero aceptó. Llegó puntual, con Matías de la mano. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en una banca con una bolsita de papel en la mano. No traía flores ni regalos caros, solo una manzana y una galleta casera, como quien quiere empezar desde lo básico. Cuando Matías lo vio, corrió a saludarlo. Isabela se quedó de pie, observando la escena, sin apuro. Rodrigo le ofreció la banca a su lado, sin tocarla. «Gracias por venir», dijo. «No quiero forzar nada, solo hablar». Ella asintió. Matías se alejó a jugar con otros niños mientras ellos se sentaban. El silencio fue largo, cómodo, incluso. «No quiero ocupar un lugar que no me gané», empezó él.
Pero tampoco quiero ser solo una presencia ocasional. Quiero estar, aprender, participar, como pareja o como padre, preguntó Isabela sin rodeos. Rodrigo la miró con franqueza, como lo que tú y Matías me permitan ser, sin atajos, sin presiones. Isabela no respondió de inmediato, pero en su rostro se dibujó algo nuevo, no una sonrisa, algo más sincero, una tregua. Esa tarde marcó el inicio de algo distinto. No fue una reconciliación romántica, ni una escena de película. Fue un acuerdo silencioso entre dos adultos que habían vivido lo suficiente para saber que el amor, si llegaba, debía construirse con respeto, tiempo y verdad. Empezaron a encontrarse una vez por semana en el parque. A veces solo para que Rodrigo jugara con Matías. Otras veces para hablar entre ellos, sobre la infancia del niño, sus miedos, sus gustos. Rodrigo aprendía a escuchar sin imponer, a estar sin invadir. Isabela, por su parte, bajaba poco a poco la guardia. No porque necesitara a un hombre, sino porque empezaba a confiar, no en las palabras, sino en los actos. Una tarde, Matías le dibujó una casa con 2 puertas. Cuando Isabela le preguntó qué significaba, él dijo: «Es para cuando ustedes se enojen. Así cada uno tiene su llave, pero seguimos siendo casa». Isabela se quedó sin palabras. Esa noche escribió en su cuaderno algo que hacía desde que quedó embarazada, una frase sencilla. A veces los hijos entienden antes que los adultos. Rodrigo no lo sabía, pero estaba reconstruyendo algo más que una relación. Estaba aprendiendo a ser padre. Y eso, para Isabela, valía más que cualquier declaración de amor. Porque esta vez no se trataba de promesas, se trataba de actos. Y él, hasta ahora, no había fallado. Un sábado por la mañana, Rodrigo apareció en el jardín infantil de Matías, con una flor sencilla envuelta en papel craft y una carta doblada con cuidado. No iba con intención de impresionar. Ni siquiera estaba seguro de si Isabela lo recibiría, pero sentía que era el momento de hablar de verdad, de frente. Ella lo vio desde lejos, parada en la puerta del aula. Por un instante pensó en volver a entrar, evitar la escena, guardar distancia, pero algo en la expresión de él la detuvo. No era arrogancia ni drama, era vulnerabilidad. Se acercó despacio, mientras los niños jugaban entre risas. Rodrigo le extendió la flor sin palabras. Luego le entregó la carta. «No espero respuesta ahora», dijo. «Solo quería que supieras lo que siento». Isabela tomó la carta, la guardó en su bolso sin abrirla. «¿Estás seguro de que esto no es culpa disfrazada de amor?», preguntó mirándolo directo. «No lo sé», respondió el honesto. «Solo sé que agradezco haberte encontrado sin buscarte. Y si hay algo que aprendí contigo, es que lo que se construye en silencio tiene más fuerza que lo que se grita». Ella no dijo nada más, solo lo miró, como si lo estuviera midiendo por dentro, y en ese silencio algo cambió. No era perdón, tampoco entrega, era otra cosa, una puerta que se entreabría solo un poco. Esa noche Isabela leyó la carta sentada en la cocina mientras Matías dormía. No era larga, ni melosa, era directa. Rodrigo no hablaba de amor eterno, ni de formar una familia perfecta. Hablaba de errores, de aprendizajes, de cómo la había buscado por años sin saber que ella estaba criando sola a un niño con sus mismos ojos. Contaba que tenía miedo, que no sabía si merecía una segunda oportunidad, pero que estaba dispuesto a caminar despacio, a equivocarse, a escuchar. Al final, había una frase que la dejó en silencio largo rato. «No quiero un lugar en tu vida. Quiero ser alguien que no te estorbe cuando decides caminar sola». Isabela cerró los ojos y suspiró. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así, con esa mezcla de honestidad y respeto. Guardó la carta en su cajón más íntimo, el mismo donde tenía los dibujos de Matías, una foto vieja de su madre y los pendientes que usó en la boda de su hermana. No sabía qué iba a pasar con Rodrigo, no sabía si esa historia tenía futuro,
pero por primera vez en años no sentía que estaba luchando contra el mundo. Y eso ya era un respiro, porque a veces el verdadero amor no llega con fuegos artificiales, llega en forma de paz. Y esa paz, por pequeña que fuera, ella se la había ganado. Con cada lágrima, con cada día sin ayuda, con cada decisión sola. Nadie se la regaló. Por eso, ahora, la valoraba como nunca. Pasaron algunas semanas en una especie de equilibrio silencioso. Rodrigo seguía apareciendo en la vida de Matías con gestos pequeños pero constantes. Lo llevaba al parque, lo ayudaba con dibujos escolares, incluso aprendió a preparar su cereal favorito sin que se derramara la leche. No intentaba ocupar un lugar, simplemente se hacía presente. Isabela lo observaba desde su rincón, con el corazón dividido. Parte de ella quería creer, otra parte seguía en guardia. No era miedo al amor, era miedo a volver a ser invisible, a que, cuando todo se acomodara, él decidiera que ya había hecho lo suficiente. Una tarde de sábado, mientras Matías dormía en el sofá, Rodrigo le ofreció preparar café. Ella aceptó. En la cocina, rodeados de silencios suaves, él se atrevió a preguntar, ¿tú crees que alguna vez podamos ser algo? Isabela no respondió enseguida. Miró por la ventana como buscando la respuesta en el cielo gris. No lo sé, dijo al fin. No puedo prometerte nada, pero tampoco te estoy cerrando la puerta. Rodrigo asintió. No insistió, no reclamó. Y en ese gesto simple, Isabela sintió algo raro, respeto real, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era que él no tuviera ganas de más, era que, por primera vez, alguien entendía que ella no estaba para llenar vacíos ajenos. Estaba, al fin, ocupando su propio espacio. Un lunes cualquiera, algo cambió en la rutina. Rodrigo llegó a la oficina más tarde de lo habitual. Vestía diferente, más relajado. Saludó con una sonrisa sincera, no forzada. Algunos empleados lo notaron y lo comentaron en voz baja. Parece otro. Ese mismo día, Isabela también caminaba distinto. Ya no evitaba miradas, ya no se escondía. En la sala de reuniones compartieron una presentación y por primera vez se notó una coordinación natural entre ellos. No una alianza de poder, sino una especie de complicidad serena. La misma asistente que antes había filtrado la foto, ahora evitaba cruzarse con Isabela. Ya no tenía nada que decir, porque cuando alguien cambia desde adentro, hasta los rumores se apagan solos. Isabela no hablaba de su vida privada con nadie, pero su actitud lo decía todo. Ya no estaba huyendo, ni de Rodrigo, ni del pasado, ni de sí misma. Esa semana, por iniciativa propia, pidió cambiar de área. Quería aprender cosas nuevas, salir del escritorio, avanzar. Cuando Recursos Humanos la felicitó por su desempeño, solo sonrió con gratitud. No necesitaba pruebas para demostrar su valor. Pero recibir ese reconocimiento, después de tanto esfuerzo y tanto juicio injusto, fue como cerrar una herida que había tardado años en cicatrizar. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de construir una vida que no doliera, una vida que ella eligiera, a su modo, a su tiempo. Una tarde cualquiera, sin grandes planes, Rodrigo apareció con una invitación simple. ¿Te gustaría que fuéramos los tres al parque ese donde Matías juega con los patos? Preguntó, casi como si no quisiera molestar. Isabela lo miró unos segundos. Ya no tenía esa reacción de sorpresa ni ese impulso de protegerse. Asintió con un gesto leve y al día siguiente salieron juntos, los tres. No como pareja, no como familia oficial, como tres personas aprendiendo a convivir. Matías iba saltando entre los charcos con una felicidad que contagiaba. Rodrigo llevaba una mochila con snacks y jugo. No parecía el CEO de una empresa multimillonaria. Parecía un papá común. En un momento, Matías tropezó y se lastimó la rodilla. Lloró con fuerza. Rodrigo se agachó de inmediato,
limpió la herida con delicadeza y le dijo bajito: «No pasa nada, campeón. A veces duele crecer». Isabela, desde un costado, sintió como una lágrima se le escapaba. No de tristeza, de alivio, porque por primera vez no era ella sola calmando el mundo. Era alguien más, acompañando, no supliendo, no salvando, solo estando, y eso para una mujer que había llevado todo sola durante años era casi milagroso. Esa noche, mientras Matías dormía profundamente después de tanto correr, Isabela se sentó en el sillón con una taza de té caliente. Rodrigo se despidió desde la puerta sin entrar. No buscaba invadir ni prolongar el momento. Pero cuando ella lo llamó con voz baja, él se detuvo. «Rodrigo», dijo, «¿te puedo pedir algo?» Él se volvió, atento. «Claro. No me prometas nada», pidió ella. «Solo seguía apareciendo». Rodrigo asintió con los ojos húmedos. «Eso sí te lo puedo prometer, no como un juramento vacío, sino como una acción, día tras día». Y así fue. No hubo etiquetas, no hubo anuncios, pero empezó a haber constancia. Una rutina nueva que no se construía con grandes gestos, sino con detalles que solo quienes han pasado por el abandono saben valorar. Estar, escuchar, respetar espacios, ayudar sin humillar. Y así, sin darse cuenta, Isabela comenzó a respirar distinto, como si el aire ya no pesara, como si su vida ya no fuera una batalla permanente. No era perfecta, pero por fin empezaba a ser suya. Un domingo por la tarde, mientras Isabela doblaba la ropa de Matías, encontró entre las camisetas un dibujo arrugado. Era una hoja llena de colores. Ella, Rodrigo y Matías, tomados de la mano frente a una casa con techo rojo y dos puertas. Abajo, en letras torcidas, decía «Mi familia». El corazón se le apretó de golpe, no por tristeza, sino por el peso del reconocimiento. Para Matías, esa ya era su familia. No necesitaba papeles, alianzas formales ni promesas de por vida. Solo necesitaba presencia. Isabela guardó el dibujo en su cartera sin pensarlo. Horas después, durante una cena improvisada en casa, sopa y pan con queso, se lo mostró a Rodrigo. Él lo miró con una mezcla de emoción y temor. «Es increíble», dijo, «y aterrador». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Por qué aterrador?» Rodrigo tomó aire antes de responder. «Porque tengo miedo de arruinar esto. Nunca tuve una familia así, y ahora que la veo, me da pánico fallar». Ella no dijo nada enseguida. Solo se acercó, le tocó el brazo y le respondió con una calma que venía de años de lucha. «No tenés que ser perfecto, solo tenés que quedarte». Rodrigo asintió, con los ojos vidriosos. Y en ese instante entendió que lo que tenía enfrente no era solo una mujer fuerte, era una mujer que había sobrevivido a todo, y aún así seguía apostando. El tiempo empezó a pasar con una fluidez nueva. Isabela no marcaba cada avance con palabras, pero su actitud hablaba. Lo dejaba acompañarla al médico cuando Matías se enfermaba. Lo incluía en los eventos escolares, le compartía fotos del día a día sin que él tuviera que pedirlo. Rodrigo, por su parte, aprendía a dejar de lado el traje, la agenda, la necesidad de controlar. Descubría que estar presente implicaba adaptarse a los ritmos de otros, aceptar que no todo salía como quería. Pero lo más difícil fue entender que no podía reparar el pasado. Solo podía construir desde el ahora. Un día, mientras esperaban en el auto a que Matías saliera del jardín, Rodrigo rompió el silencio. «¿Crees que algún día Matías me diga, papá?» Isabela lo miró en silencio. «No lo sé. Tal vez. Cuando él lo sienta». Rodrigo asintió sin pedir más. «¿Y tú crees que puedas amarme alguna vez?», preguntó con voz baja, casi temerosa. Isabela se quedó mirando por la ventana pensativa. «No quiero prometerte amor. Ya no creo en promesas. Pero estoy aquí. Y si eso no es un comienzo, entonces no sé qué es». Rodrigo apretó el volante sin mirar. No dijo nada, pero por dentro supo que eso valía más que cualquier te amo.
porque venía de una mujer que ya no hablaba desde la necesidad, hablaba desde su elección, y eso era todo. Con el paso de los meses, la rutina entre ellos se volvió algo natural. Rodrigo ya no preguntaba si podía pasar. Solo llegaba con la hora justa, la comida favorita de Matías o algún libro nuevo para leer antes de dormir. Isabela seguía firme en su decisión de no mezclar su vida personal con la profesional, así que habían acordado mantener distancia en la empresa. Sin embargo, los compañeros ya no cuchicheaban como antes. Había algo en la forma en que ella se conducía que no dejaba espacio para especulaciones. Seriedad, dignidad, claridad. Nadie se atrevía a volver a tocar el tema. Una tarde de lluvia, mientras Matías dormía entre ellos en el sofá, Isabela miró a Rodrigo y le dijo: ¿Sabes qué me daba miedo? ¿Qué? Preguntó él, acariciando el cabello del niño. Que tú volvieras solo porque viste la foto, que sintieras culpa, y nada más. Rodrigo la miró serio. Y yo tenía miedo de que no me dejaras ni intentarlo. ¿Y ahora? Ahora solo tengo miedo de hacer las cosas mal, pero ya no de estar, porque ahora quiero estar. Y eso para Isabela era una verdad enorme, porque nunca le había pedido que se quedara, y aún así, ahí estaba, noche tras noche, día tras día, sin promesas, solo presencia, y eso, a estas alturas de su vida, valía más que 1000 juramentos. Un día, Isabela recibió un mensaje del jardín. Estaban organizando una reunión de padres para planear el festival de fin de curso. Era una de esas actividades que siempre la ponían nerviosa. En años anteriores había asistido sola, sintiéndose observada, como si el hecho de no tener pareja la hiciera menos madre. Esta vez, sin pensarlo demasiado, le comentó a Rodrigo: ¿Te gustaría venir?, le preguntó mientras doblaban la ropa. Claro, respondió él sin pensarlo. Es solo una reunión aburrida, no es obligatorio. Rodrigo se acercó y le tocó suavemente la mano. Si tú estás, entonces es importante. Ella no dijo nada más. Pero por dentro sintió algo que hacía tiempo no sentía: alivio. Al llegar ese viernes al jardín, Rodrigo entró de la mano con Matías. Los otros padres los miraron, algunos con sorpresa, otros con una sonrisa discreta. Isabela, que los había visto desde la puerta, se levantó y los abrazó sin una sola palabra. Ese gesto, ese abrazo, no tenía música épica ni discursos, pero decía todo. Estoy aquí, estamos juntos, y esta vez no estoy sola. Porque a veces lo más valioso no es lo que se dice, sino lo que se sostiene en silencio. Y en ese silencio, ella por fin respiraba. Después de la reunión, se quedaron un rato más en el patio del jardín, mientras Matías jugaba con una pelota vieja que siempre había allí. Rodrigo y Isabela se sentaron en un banco, compartiendo una botella de agua, y ese tipo de cansancio tranquilo que solo llega cuando uno ya no está luchando todo el tiempo. ¿Te diste cuenta?, dijo Rodrigo, mirando cómo Matías reía. No nos miran como antes. Isabela sonrió. Es que ya no cargamos vergüenza. La gente huele el miedo. Y también la paz. Rodrigo la miró con ternura. ¿Estás en paz? Ella respiró hondo. Todavía no del todo, pero estoy cerca, más cerca que nunca. Rodrigo asintió. Yo tampoco tengo todo claro, pero si algo aprendí estos meses, es que el amor real no siempre grita, a veces solo se queda. Y ahí entendió Isabela que no necesitaba una historia perfecta, solo necesitaba una historia suya, vivida a su manera. Y Rodrigo, sin pedirle nada, la estaba escribiendo con ella, no desde el arrepentimiento, sino desde la voluntad. Esa noche, después de acostar a Matías, Isabela abrió la caja donde guardaba lo importante: la primera ecografía, la pulsera del hospital, la carta de su madre ya fallecida, el dibujo de la casa con 2 puertas. Tomó una foto antigua de ella en la noche de la despedida de soltera, donde aún sonreía sin saber lo que le esperaba. Y por primera vez, no sintió rabia por todo lo que vino después.
Sintió orgullo, porque a pesar de todo, había llegado hasta ahí. Cerró la caja y la volvió a guardar. Cuando salió al living, Rodrigo estaba dormido en el sofá, con una manta mal puesta encima. No lo despertó, solo lo observó. Y pensó que quizá eso era el amor adulto. No flores, no promesas, no gestos grandiosos, sino quedarse en el sillón incómodo, acompañar silencios, respetar tiempos. Y en ese instante lo supo con una claridad simple. Estaba lista, no para volver a empezar, sino para seguir, con lo bueno, con lo difícil, pero esta vez, no sola. Esta vez, con alguien que no venía a rescatarla, venía a caminar a su lado, y eso, en su mundo, era amor del bueno, del que vale, del que se elige todos los días. Al lunes siguiente, Isabela volvió a la oficina con una energía distinta. No era euforia, era firmeza, esa calma que llega cuando ya no se tiene que demostrar nada a nadie. Entró, saludó, cumplió con sus tareas y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuera de lugar. Rodrigo, fiel al acuerdo, mantenía la distancia laboral sin dejar de estar cerca en lo esencial. Habían aprendido a leer los silencios, a entender cuándo hablar y cuándo dejar que el otro respire. Isabela ya no caminaba con el peso de las dudas, porque su valor no estaba en la opinión de nadie. Estaba en lo que había vivido, en lo que había sostenido sola. Una de las nuevas empleadas, una chica joven y curiosa, la abordó en el pasillo con una sonrisa nerviosa. «¿Es cierto que usted y el jefe...?» Isabela la miró sin molestia. «Es cierto que soy madre. Es cierto que trabajo duro. Y es cierto que no tengo tiempo para chismes». La chica bajó la vista, un poco avergonzada. Isabela le palmeó el hombro con suavidad. «Si algún día te toca luchar por algo sola, vas a entender que lo que digan los demás no te quita el sueño». Y siguió caminando, porque ya no era la mujer que entró empapada por la lluvia y llena de miedo. Era otra, con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Esa tarde, mientras revisaba unos informes en su escritorio, recibió una notificación en el correo corporativo: entrega de reconocimientos trimestrales. Al abrirlo, su nombre estaba en la lista. Mejor desempeño del mes, por su dedicación, resiliencia y compromiso. No era el premio en sí lo que le importaba, era el hecho de que esta vez la estaban viendo por lo que realmente era, no por quién estaba cerca de ella, no por rumores, no por fotos. Rodrigo no dijo nada al respecto, solo le dejó una nota adhesiva en su escritorio antes de irse. «Bien ganado. Siempre te vi». Isabela sonrió sin que nadie la viera, porque eso también era parte de su nuevo mundo, guardar para sí las pequeñas victorias. Esa noche, Matías le pidió leer el cuento él solo, y aunque se equivocó en varias palabras, ella lo dejó. Porque entendía lo mismo que Rodrigo estaba aprendiendo. Hay que dejar que los demás se equivoquen, tropiecen, se levanten. Eso también es amar, sin posesión, sin control, solo con presencia, con acompañamiento. Y así, paso a paso, Isabela sentía que su historia ya no dolía. Empezaba a sanar, no porque alguien viniera a curarla, sino porque al fin ella había decidido dejar de sangrar. A medida que se acercaba el Festival del Jardín, los días se volvían una mezcla de emoción y caos. Isabela cosía disfraces de noche, después del trabajo, mientras Matías ensayaba su parte con una seriedad cómica. Rodrigo, que hasta entonces había evitado involucrarse demasiado en eventos escolares por respeto a los espacios, pidió participar. «No quiero estar en la sombra», dijo. «No quiero ser un invitado, quiero ser parte». Isabela lo miró largo rato antes de responder. «Entonces sé parte, pero a tu ritmo». Rodrigo se tomó en serio esa frase. Empezó a ir a las reuniones de padres, ayudó a pintar decorados, incluso se aprendió la canción que los niños iban a cantar. No era perfecto, se equivocaba, pero estaba. Y eso era suficiente.
En una de esas tardes, mientras cargaban cajas de papel crepé y cartulinas, Isabela lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. «Nunca imaginé verte así», le dijo. Rodrigo rió. «Yo tampoco. Pero si esto es lo que me acerca a ustedes, entonces estoy donde quiero estar». Isabela bajó la mirada. Sintió un nudo en el pecho, porque sin darse cuenta, ese hombre que una vez desapareció sin decir palabra, ahora estaba apareciendo sin hacer ruido. Y eso, para ella, tenía más valor que cualquier declaración grandiosa. El día del festival llegó con un sol tímido y un viento frío que hacía volar los globos. Isabela, impecable en su camisa blanca y jeans oscuros, sostenía el abrigo de Matías mientras él corría a esconderse con sus compañeros antes de salir al escenario. Rodrigo llegó minutos después, cargando una mochila con jugo, toallitas húmedas y un paquete de galletas. Todo lo que Isabela solía llevar sola. Cuando la vio, se acercó despacio, con esa mezcla de respeto y cariño que ya no necesitaba explicación. «¿Lista?», preguntó. «Siempre», respondió ella sin dudar. Se sentaron en la segunda fila lado a lado sin tocarse, pero juntos. Cuando Matías salió al escenario y la vio, agitó la mano con una sonrisa que le iluminó la cara. Luego miró a Rodrigo e hizo lo mismo, y en ese gesto, pequeño pero contundente, se selló algo que no necesitaba ser dicho. Él ya lo aceptaba. No por presión, no por insistencia, sino porque lo sentía. Isabela se secó una lágrima rápida, y sin mirar a Rodrigo, le dijo: «Gracias por llegar». Rodrigo no respondió. Solo colocó una galleta abierta en la mano de ella, como si supiera que, en ese momento, no hacía falta nada más. Y era cierto. No hacía falta nada más, porque por primera vez todo estaba en su lugar. Al final del festival, cuando los padres fueron llamados al escenario para una foto grupal con sus hijos, Isabela dudó. No por vergüenza, sino por costumbre. Siempre había sido ella sola. Siempre la que sostenía, organizaba, corría detrás. Rodrigo le tomó suavemente la mano, no con urgencia, sino con claridad. «Vamos», dijo, «hoy no estás sola». Isabela lo miró apenas un segundo antes de asentir. Subieron juntos. Matías se acomodó entre los dos, con una sonrisa que no cabía en su cara. Un fotógrafo tomó varias fotos. En una, Matías los abrazaba a ambos. En otra, Rodrigo le arreglaba el cabello a Isabela sin que ella se diera cuenta. Al bajarse del escenario, ella se quedó en silencio unos minutos. Sentía una mezcla rara de alivio, alegría y una especie de nostalgia por todas las veces que se subió sola. Rodrigo la notó. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dijo ella. «Solo estoy acostumbrándome». Rodrigo asintió, con esa paciencia que había aprendido en esos meses. No dijo nada más, solo le dio su abrigo cuando vio que tenía frío, y caminaron de regreso al auto sin apuro, como una familia que aún no tiene nombre, pero sí ritmo. Esa noche, después de dejar a Matías dormido con la medalla de actor del día colgada en el cuello, Isabela y Rodrigo se quedaron en la cocina, tomando té. No había música, ni velas, ni nada planeado. Solo el cansancio bueno de los días completos. Rodrigo la miró y dijo algo que nunca antes había dicho. «Gracias por dejarme entrar». Isabela lo miró sin palabras. Era una frase simple, pero ella entendía lo que costaba llegar ahí. Rodrigo no había forzado su lugar. Lo había construido paso a paso, con errores, con silencios, con actos. «Gracias por no empujar la puerta», respondió ella, «por esperarla abierta». Rodrigo sonrió. Había muchas formas de amar. Ellos habían elegido la que no necesita aplausos, la que se ve en los detalles, en el respeto, en la constancia, en saber cuándo hablar y cuándo solo estar. Y en ese instante, Isabela entendió que no se trataba de volver a confiar en alguien más. Se trataba de haber vuelto a confiar en ella misma, porque fue esa versión de ella, la fuerte, la firme, la que ya no se doblega, la que eligió compartir su vida,
no desde la necesidad, desde la libertad, y eso era una victoria silenciosa, pero enorme. Una mañana de sábado, mientras tomaban desayuno sin apuros, Rodrigo propuso algo inesperado. Estuve pensando, ¿y si nos mudamos juntos? Isabela levantó la vista del café, sorprendida, pero no alarmada. ¿Juntos? Rodrigo asintió. Sí, no por comodidad, ni por costumbre, porque quiero una casa con ustedes. Isabela se quedó en silencio. Miró a Matías, que jugaba con migas de pan en la mesa. No era miedo lo que sentía, era cautela. ¿Y si mejor tenemos dos casas?, propuso. Una con dos llaves. Rodrigo la miró sin entender. ¿Dos casas? Sí, una que compartimos, pero donde cada uno tiene espacio para respirar, para elegir. No quiero vivir como si debiera algo. Quiero estar porque elijo estar. Rodrigo asintió despacio. Me gusta eso. Me gusta la idea de elegirnos cada día. Y fue así como, semanas después, alquilaron un departamento nuevo. Amplio, luminoso, con un cuarto para Matías lleno de dinosaurios. Las llaves estaban duplicadas. Nadie tenía más poder que el otro. Y eso, para Isabela, era libertad. No un final feliz, sino un nuevo comienzo, sin perderse a sí misma. El día de la mudanza fue caótico, como todo lo que vale la pena. Cajas, cintas, juguetes perdidos entre almohadas. Matías corría de un lado a otro como si fuera Navidad. Isabela y Rodrigo se movían entre risas y discusiones por dónde poner cada cosa. No hubo discursos ni brindis, solo miradas cómplices, silencios compartidos y ese sentimiento raro de que, por fin, algo encajaba. Cuando terminaron de acomodar lo básico, se sentaron en el suelo con pizza fría y vasos de plástico. ¿Sabes?, dijo Isabela. Pensé que nunca volvería a empezar. Rodrigo la miró. ¿Y ahora? Ahora sé que no empecé otra vez. Esta es mi vida real. Y la estoy viviendo, con cicatrices, sí, pero con los pies bien puestos. Él no respondió. Solo le dio un mordisco a la pizza y levantó su vaso. Por lo real, entonces, Isabela sonrió, y chocaron vasos de plástico sin ceremonia. Porque entendieron que la celebración más valiosa era esa, vivir en paz. No necesitar explicaciones, no esperar nada perfecto, solo estar, elegirse, respetarse y construir paso a paso algo que nunca se basara en el miedo ni en la necesidad, solo en la elección consciente. Y eso ya era más que suficiente. Con la mudanza también llegaron los ajustes. Aprender a convivir sin invadir, a reconocer los espacios del otro, a respetar rutinas que no siempre coincidían. Rodrigo, acostumbrado a horarios estrictos y silencios de oficina, tuvo que adaptarse a los gritos de Matías, a los dibujos animados a todo volumen, a las preguntas infinitas antes de dormir. Isabela, por su parte, tuvo que aprender a delegar, a no hacerlo todo sola, a aceptar ayuda sin sentir que estaba fallando. No fue fácil. Hubo días tensos, días en que las diferencias chocaban, en que ella se encerraba en el cuarto solo para respirar. Pero también hubo reconciliaciones suaves, abrazos sin palabras, miradas que decían, sigo aquí, a pesar de todo. Y eso fue lo que los sostuvo. No el romanticismo, no la pasión, la decisión diaria de quedarse, de construir, de no huir. Un sábado, mientras cocinaban juntos, Matías soltó una frase que los desarmó. Me gusta esta casa porque ya no está vacía. Isabela lo abrazó con fuerza. Rodrigo también. Y en ese momento entendieron que más allá de ellos dos, había un niño que había encontrado un hogar, y eso era lo que más importaba. Días después, en una de esas mañanas donde todo parece fluir, Rodrigo le entregó a Isabela una pequeña caja de madera. No era una joya, no era un anillo, era una cajita simple, de tapa corrediza. ¿Qué es esto?, preguntó ella curiosa. Lo que me hizo entender que estoy listo, respondió él. Al abrirla, Isabela encontró una nota doblada y un objeto pequeño, una llave. La nota decía,
para cuando quieras abrir tu espacio, no para invadirlo. Ella se quedó sin palabras. No era una llave simbólica, era una real, de su propio estudio, un espacio que él había arreglado en la casa para que ella tuviera su lugar, un escritorio con luz natural, una silla cómoda, una repisa con sus libros favoritos. Isabela sintió un nudo en la garganta, porque esa llave representaba algo que nunca le habían dado: autonomía dentro del amor, no dependencia, no control, autonomía. Lo abrazó fuerte, sin decir nada, y por primera vez no sintió que estaba compartiendo su vida con alguien que venía a corregirla o a salvarla. Sentía que estaba al lado de alguien que la veía, que la respetaba, que la amaba desde la libertad, y eso, para ella, lo cambiaba todo. Esa noche, mientras Matías dormía profundamente y la casa estaba en silencio, Isabela se sentó sola en su nuevo estudio. Abrió la ventana, dejó que el aire fresco le acariciara el rostro y encendió una vela pequeña que tenía guardada hacía años, esperando el momento adecuado. Miró alrededor. No era un lugar lujoso, pero era suyo, y ahí estaba, con sus libros, su taza preferida, su espacio. Abrió el cuaderno donde solía escribir desde que se enteró del embarazo, y en una hoja nueva escribió: «Hoy entendí que no necesito ser fuerte todo el tiempo. También puedo ser cuidada sin perder mi poder». Cerró el cuaderno, apagó la vela y se quedó unos minutos más solo escuchando el silencio. No era el mismo silencio de antes, ese que dolía, que pesaba. Era uno liviano, lleno de calma. Al salir, Rodrigo la esperaba en la puerta del estudio. No dijo nada, solo extendió la mano. Ella la tomó, no porque lo necesitara, sino porque quería, y esa diferencia era enorme. Era la que definía esta nueva etapa, la de elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Un fin de semana cualquiera, Rodrigo organizó una salida distinta. Nada de restaurantes caros, ni lugares sofisticados. Solo un picnic sencillo en un parque lleno de árboles viejos y bancos de madera. Isabela llegó con Matías, sin expectativas. Pero al ver el mantel extendido sobre el pasto, los sándwiches envueltos en papel, el jugo natural y el libro de cuentos, no pudo evitar sonreír. Era todo lo que importaba. «¿Te parece bien así?», preguntó Rodrigo, algo nervioso. «Me parece perfecto», respondió ella. Matías corrió a buscar flores y ellos se quedaron sentados en silencio. Rodrigo sacó del bolso una flor sencilla, una margarita y una hoja doblada. «Es solo una carta», dijo. «Nada grandioso. Solo lo que siento». Isabela la tomó sin apuro, la guardó en su bolso. «La voy a leer cuando esté sola». Rodrigo asintió, no insistió. Y eso también era amor, saber esperar, saber no presionar, entender que hay tiempos que solo se abren cuando uno está listo, porque esta historia, a diferencia de tantas otras que terminan con una declaración ruidosa, se estaba construyendo con gestos, con pausas, con respeto, y ese ritmo era perfecto para ella, porque ya no quería un amor de película. Quería un amor real, que camine a su lado, que la escuche, que la mire como él lo estaba haciendo ahora. Cuando llegó a casa esa noche, después del picnic, Isabela esperó a que Matías se durmiera antes de abrir la carta. La desdobló despacio, con el mismo cuidado con el que uno abre una herida vieja para ver si ya no duele. Rodrigo había escrito con su letra apretada, sin adornos ni frases rebuscadas. Era honesto, vulnerable. No sabía cómo amar sin controlar. No sabía cómo estar sin imponerme, pero vos me enseñaste, no con palabras, sino con tu forma de caminar, de cuidar, de poner límites. Gracias por dejarme ser parte sin exigirme ser perfecto. No prometo no equivocarme, pero sí prometo no desaparecer». Isabela apoyó la carta sobre la mesa y cerró los ojos. No lloró, ya no.
no por frialdad, sino porque por dentro algo se había acomodado. Era como si cada parte de su historia, la noche del hotel, los años sola, las lágrimas escondidas, los días de lucha, tuviera ahora un sentido. Nada fue en vano, porque todo la había traído hasta acá, a este momento, a esta carta, a este amor que no exigía más de lo que ella podía dar, que no pedía que fuera otra, que la aceptaba con todo. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Matías la miró y preguntó algo inesperado. «¿Rodrigo va a vivir con nosotros para siempre?» Isabela se detuvo. No tenía una respuesta exacta, pero se agachó, se puso a su altura y le dijo: «No sé si para siempre, mi amor, pero hoy sí. Hoy está con nosotros, y eso es lo que importa». Matías asintió, conforme, como si entendiera más de lo que parecía. A veces los niños no necesitan promesas, solo presencia. Y Rodrigo estaba haciendo eso, presente. Isabela lo sintió aún más esa tarde, cuando Rodrigo se ofreció a llevar a Matías al médico sin que ella tuviera que pedírselo. Cuando volvió, trajo el medicamento, el helado favorito del niño y un resumen escrito de todo lo que dijo el doctor, como si supiera que los detalles también curan. Isabela lo abrazó en la entrada, sin aviso, solo porque sí, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita momentos especiales. Se da en los días comunes, en los gestos simples, en las acciones que dicen «estoy acá y no me voy». Y ese tipo de amor ya no se encontraba fácilmente. Por eso ella lo cuidaba, no con miedo, sino con conciencia, porque ahora sí entendía que merecía todo eso, y más. Un viernes por la tarde, Isabela fue al armario donde guardaba algunas cosas del pasado. Entre papeles viejos y recuerdos guardados, encontró una foto. Era de la noche de la despedida de soltera. Ahí estaba ella, joven, con el vestido rojo ajustado, riendo como si nada pudiera romperla. Al mirar esa imagen, no sintió nostalgia, sintió compasión, por esa versión de sí misma que aún no sabía lo que venía, que aún creía que amar era darlo todo sin pedir nada. Tomó la foto, la miró un instante más y la volvió a guardar. No para borrarla, sino para dejarla en su lugar. El pasado ya no dolía, solo era eso, pasado. Esa noche, en la nueva casa, Rodrigo preparó la cena mientras Matías pintaba con témperas en el suelo. Isabela los observó desde la puerta. No dijo nada, pero sintió con una certeza serena que esa era su vida ahora. No perfecta, no libre de problemas, pero suya, elegida. Y en ese instante, una frase le cruzó la mente con claridad. «No soy la misma mujer que fuiste». Y eso no era una pérdida, era evolución. Más tarde, mientras acomodaban la cocina, Rodrigo se detuvo y le ofreció una hoja doblada. «¿Otra carta?», preguntó ella divertida. «No», dijo él, «una lista». Ella la abrió con curiosidad. Era corta. «Cosas que quiero hacer contigo. 1. Aprender a bailar sin pisarte. 2. Ver una película entera sin dormirnos. 3. Reír hasta que duela. 4. Escucharte sin interrumpir. 5. Ser mejor cada día solo porque tú existes». Isabela sintió que el corazón le latía distinto, no por la lista, sino porque, por primera vez, alguien quería compartir con ella no el resultado, sino el proceso. No llegar, sino caminar juntos. Y en esa lista vio algo que durante años creyó que no era posible. Un amor que no asfixia, no exige, no juzga. Un amor que acompaña, que espera, que se construye con respeto. Lo miró, lo abrazó y solo dijo: «Vamos a hacer esa lista, pero a nuestro ritmo». Rodrigo la sostuvo fuerte. No respondió, no hacía falta, porque ella ya sabía que él estaba y que no se iba a ir, porque cuando el amor es real, no necesita demostraciones, solo necesita presencia constante, y eso era lo que más valoraba Isabela, porque había vivido la ausencia, y ahora, por fin, entendía lo que era ser acompañada.
Los domingos por la mañana se habían convertido en una especie de ritual para los tres. Pancakes con sirope, música suave de fondo, y cada uno en su pequeño mundo dentro del mismo espacio. Matías con sus lápices de colores, Rodrigo con el periódico doblado a medias, e Isabela escribiendo en su cuaderno, ese que aún guardaba como testigo silencioso de su vida. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El silencio se había vuelto cómodo, seguro. Una vez, Matías se acercó con un dibujo nuevo. 3 figuras con capas de superhéroes. ¿Quiénes son?, preguntó Isabela sonriendo. Nosotros, respondió él, porque somos fuertes. Rodrigo rió, acariciándole el cabello. Isabela miró el dibujo con un nudo en la garganta. Somos fuertes, no perfectos, no intocables, solo fuertes, porque habían resistido, porque habían elegido seguir a pesar de todo. Y en ese dibujo infantil, ella encontró una verdad inmensa. Habían construido algo real, algo que ni el tiempo, ni el juicio de otros, ni el miedo podían borrar. Esa tarde salieron a caminar los 3 por el barrio. Nada planificado, solo andar. El sol tibio, las hojas secas en la vereda, Matías recogiendo piedritas como si fueran tesoros. En una esquina, una vecina los saludó y dijo en voz alta, «¡Qué bonita familia!». Isabela se tensó por un segundo. Aún le costaba aceptar etiquetas, pero Rodrigo le tomó la mano sin decir nada, y eso bastó. No hizo falta corregir ni aclarar, porque en el fondo eso era lo que eran, una familia, no tradicional, no perfecta, pero familia al fin. Esa noche, Isabela le contó a Rodrigo una de sus mayores inseguridades. Por mucho tiempo pensé que nadie iba a quererme con un hijo, que era demasiado peso, demasiada historia, demasiada carga. Rodrigo le levantó la barbilla con suavidad y dijo, «Tú no eres una carga, eres la razón por la que yo entendí lo que es amar de verdad». Isabela no contestó, solo lo besó, despacio, con la intensidad tranquila de quien por fin se siente vista, no idealizada, no salvada, vista. Y eso en su mundo era lo más cercano al amor real que podía imaginar. Esa misma noche, después de acostar a Matías, se quedaron en la sala sin hablar mucho. Rodrigo miraba las luces de la calle desde la ventana, mientras Isabela doblaba la manta del sofá. De pronto, él se giró y dijo algo inesperado. «Nunca te pregunté, ¿te dolió que no estuviera aquella vez?». Isabela se quedó inmóvil unos segundos, respiró profundo. «Sí, me dolió mucho. Pero más me dolió no poder odiarte, porque aunque desapareciste, yo sabía que esa noche no había sido vacía». Rodrigo bajó la mirada. «No fue vacía, pero fui cobarde. Me fui porque tenía miedo de que sentir algo me desordenara la vida. Y al final», interrumpió ella, «nos desordenamos igual». Rodrigo rió con esa tristeza que solo se ríe cuando ya no hay defensas. «Sí, pero al menos ahora quiero estar en medio del desorden». Isabela lo miró largo rato, con la expresión serena de quien ya no necesita respuestas, solo verdad. Y esa verdad ya estaba dicha. Unos días después, Matías tuvo fiebre en plena madrugada. Isabela se levantó en automático, como tantas veces. Pero antes de llegar al cuarto, Rodrigo ya estaba allí, sentado junto a la cama del niño, pasándole un paño húmedo por la frente. No dijo nada, solo la miró, como diciendo, «Tranquila, lo tengo». Isabela se quedó en la puerta, con lágrimas silenciosas en los ojos, no por tristeza, por alivio, por ese gesto simple, cotidiano, lleno de amor verdadero. Rodrigo no necesitaba hacer grandes cosas para demostrar que estaba, solo estar. Y esa noche, mientras los 3 dormían en el mismo cuarto, 1 en la cama, 2 en el suelo sobre mantas improvisadas, Isabela entendió que el amor también se mide en esas cosas. En quién está cuando nadie mira, en quién se queda cuando no hay aplausos, en quién te ayuda a cargar, sin hacerlo sentir como una deuda. Y en medio de esa noche agitada en la que nadie durmió bien,
Isabela sonrió con los ojos cerrados, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que podía descansar, que ya no estaba sola, que tenía una red y que, pase lo que pase, ya no tenía miedo. Un par de semanas más tarde, llegó el cumpleaños de Matías. Isabela no tenía grandes planes, solo una torta casera y algunos globos, pero al llegar a casa después del trabajo, encontró algo distinto. Rodrigo había decorado todo el living con guirnaldas de papel, había comprado globos con dinosaurios y había invitado a 2 compañeros del jardín con sus madres. Nada exagerado, nada que la hiciera sentir desplazada, solo un gesto pensado, un gesto que respetaba su forma de hacer las cosas, pero sumaba con cariño. Matías gritaba de felicidad. Isabela lo miró y luego miró a Rodrigo. No hizo falta decir nada. En sus ojos había gratitud, no por la fiesta, sino por el cuidado con el que la había pensado. Después, mientras Matías abría regalos, Rodrigo se acercó y le susurró: «No quiero ser un invitado en su vida. Quiero ser parte de ella, sin robarme tu lugar». Isabela le apretó la mano. «Y no quiero que seas un sustituto. Quiero que seas tú». Rodrigo sonrió. Habían aprendido a definirse sin romperse, a sumar sin restar. Y eso era todo lo que necesitaban. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los globos se mecían suavemente con el viento que entraba por la ventana, Isabela y Rodrigo se sentaron en el suelo, entre envoltorios de regalos y platos descartables. Había algo en el aire, algo distinto. «Nunca pensé que llegaría a este punto», dijo ella, «que estaría aquí, tranquila, feliz, después de todo». Rodrigo le pasó una copa de vino y brindaron sin decir palabras. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él. Isabela lo miró con una calma que no conocía en sí misma. «Ahora, seguir, no correr, no planearlo todo, solo vivir». Rodrigo asintió. Y en ese silencio compartido, entre risas del día que aún flotaban en el ambiente y restos de torta sobre la mesa, supieron que estaban bien, no perfectos, no blindados contra el dolor, pero juntos, reales. Y eso, en un mundo lleno de ficciones, era un regalo inmenso, porque lo habían construido sin fórmulas, sin promesas rotas, solo con actos, con presencia, con verdad. Y eso valía más que cualquier declaración de amor. Un lunes cualquiera, mientras Isabela organizaba la mochila de Matías para el jardín, encontró una pequeña carta en uno de los bolsillos. Era un dibujo del niño. Ella, Rodrigo y él, con un corazón enorme encima. Abajo, con su letra torpe, decía: «Gracias por ser mi mamá y por dejar que él sea mi papá». Isabela sintió que el pecho se le apretaba, no porque necesitara confirmación de nada, sino porque ese papel decía lo que ella no se había permitido decir en voz alta, que Rodrigo ya era parte, no como un título, sino como un hecho, como alguien que había llegado, se quedó y se ganó ese lugar. Esa noche le mostró el dibujo a Rodrigo. Él lo sostuvo con las manos temblorosas. «No tengo palabras», dijo con los ojos brillando. «No hace falta», respondió ella. «Ya hiciste todo lo que tenías que hacer». Rodrigo la abrazó, no con fuerza, sino con la delicadeza de quien sabe lo que costó llegar ahí. Y en ese abrazo, Isabela entendió que por fin había soltado el miedo, no porque no pudiera volver a doler, sino porque ya no estaba sola para cargar con todo. Aquel mismo fin de semana, Isabela decidió hacer algo que llevaba años postergando: visitar la tumba de su madre. No había ido desde que Matías nació, no por desamor, sino por culpa, por no sentirse suficiente, por haber creído en algún momento que le falló. Rodrigo la acompañó sin hacer preguntas, se quedó en el auto con Matías mientras ella caminaba sola entre las lápidas. Al llegar se arrodilló con cuidado, limpió la piedra con la palma de la mano y susurró: «Estoy bien, mamá. Me costó, pero llegué. No como soñaste, pero llegué.
Llevaba años esperando poder decir eso. No hubo lágrimas dramáticas ni palabras ruidosas, solo un silencio profundo, uno que sanaba, que cerraba, que abría espacio a lo nuevo. Al volver al auto, Rodrigo no preguntó nada, solo le pasó un pañuelo y le tocó la rodilla suavemente. Y en ese gesto, Isabela sintió algo que no se puede explicar fácil: acompañamiento real. El tipo de amor que no necesita grandes escenas, solo estar, justo ahí, cuando más se necesita. Y por eso, ahora sí, ella podía seguir caminando, sin fantasmas, sin deudas emocionales, solo con lo que había elegido guardar. Y eso ya era suficiente. En una reunión escolar de padres, Rodrigo llegó directo del trabajo, con la camisa arremangada y el portafolio aún colgando de su hombro. Matías lo vio entrar y corrió a abrazarlo con la emoción de quien reconoce a alguien que sí cumple. Isabela los observó desde el otro extremo del salón. No hizo ningún gesto, no dijo nada, pero cuando él se acercó con el niño en brazos, ella se levantó y los abrazó a ambos, sin palabras, sin explicaciones. Esa imagen, sin querer, fue captada por una maestra que la compartió en el grupo de padres con un simple comentario: el poder del acompañamiento verdadero. Isabela lo leyó en la noche mientras Matías dormía. No compartió la foto, no respondió al mensaje, solo guardó esa escena en su memoria. Porque a veces no se trata de mostrarse al mundo, se trata de saber internamente que lo que se tiene es real. Y esa noche, mientras Rodrigo le preparaba un té sin que ella lo pidiera, ella supo que no necesitaba más señales. Ya estaba, ya era. Días después, mientras organizaban una caja con recuerdos escolares de Matías, Isabela encontró una carta que ella misma había escrito 5 años atrás. La había guardado en un sobre sin abrir, escrita en una madrugada de llanto, justo cuando se enteró del embarazo. Decía: no sé si voy a poder, no sé si este niño me va a querer algún día por haberlo criado sola, pero voy a intentarlo, con todo, aunque tenga miedo. La leyó en voz baja, con Rodrigo a su lado. Él no interrumpió. Cuando terminó, ella le pasó la carta. «Esto era yo antes de todo», dijo. «Y esta», respondió Rodrigo tomándole la mano, «es la mujer que hizo todo, no sola, pero sí con todo lo que había que poner». Isabela se recostó sobre su hombro. Por primera vez, esa carta ya no dolía. Era una postal de un momento que ya no definía su presente. Ahora podía verla como quien observa una tormenta que ya pasó. Le quedaban cicatrices, sí, pero también el orgullo de haberla atravesado, y eso, en su mundo, era el mayor símbolo de victoria, porque no se trataba de haber sido salvada, sino de haber resistido hasta que pudo elegir a quién dejar entrar. Un sábado de limpieza, mientras reorganizaban armarios y cajas viejas, Matías encontró una pequeña caja con fotos. «¿Quién es este?», preguntó, levantando una imagen de Isabela embarazada, sola frente a un espejo. Isabela se agachó, lo miró a los ojos y respondió sin rodeos: «Esa soy yo, cuando estaba esperando que llegaras». «¿Y dónde estaba papá?». Rodrigo, que estaba a unos pasos, se acercó y se arrodilló junto a ellos. «No estaba, porque no sabía que tú venías, pero si lo hubiera sabido, jamás me habría ido». Matías asintió como si entendiera más de lo que debía para su edad. Luego abrazó a Isabela y le dijo: «Pero tú estuviste, siempre». Isabela sintió como algo dentro de ella se rompía, pero de alivio, porque todo ese dolor, toda esa soledad vivida, había valido la pena si él lo sabía, si él lo sentía. Y lo sentía, en ese abrazo, en esas palabras simples. Rodrigo no interrumpió, solo los rodeó a ambos, en silencio, no para ocupar un lugar, sino para sostener, porque entendía que, antes de ser padre, tenía que ser apoyo, y eso ya lo era. Aquella noche, al acostar a Matías, el niño les pidió que se quedaran los dos en su cuarto solo un ratito más. Acostados a su lado, Isabela y Rodrigo se miraron a través de la penumbra.
sin hablar, solo compartiendo ese momento donde todo se sentía exacto. Después, cuando el niño se durmió, salieron al balcón envueltos en una manta con 2 tazas de té entre las manos. ¿Te das cuenta?, susurró ella. Esto es lo que nunca creí que iba a tener. Rodrigo la miró. ¿Y ahora? Ahora lo tengo, no perfecto, pero mío. Rodrigo la besó en la frente y murmuró: no quiero más que eso, que sea tuyo, no mío, no nuestro, que te pertenezca, porque luchaste demasiado como para que alguien más lo defina. Isabela cerró los ojos, respiró hondo. El aire fresco, la manta, la compañía, todo tenía un sabor distinto. Ya no era lucha, ya no era defensa, era calma. Y para una mujer que había pasado años en modo supervivencia, la calma era el mayor regalo, el más merecido, el más sagrado. El lunes siguiente, Isabela salió temprano del trabajo para asistir a la entrega de diplomas del jardín de Matías. Rodrigo ya estaba ahí, con una flor sencilla en la mano y un termo con chocolate caliente. Se sentaron en la última fila, como siempre, lejos de las cámaras, lejos del protagonismo. Pero cuando Matías subió al escenario, algo cambió. El niño los buscó con la mirada y al encontrarlos, sonrió de una forma que hizo que todo el salón se desdibujara para Isabela. En ese segundo, supo que su hijo estaba bien, que lo había logrado, que con todo y a pesar de todo, le había dado una infancia segura, y eso lo era todo. Al final del evento, Matías bajó corriendo, diploma en mano. Rodrigo lo alzó sin pensar y lo abrazó con fuerza. Isabela se acercó, los rodeó a los dos con los brazos y se permitió algo que rara vez hacía en público: cerrar los ojos y sostenerse, no porque lo necesitara, sino porque al fin podía hacerlo sin miedo, sin vergüenza, porque ese abrazo ya no era una excepción, era parte de su nueva vida. Esa noche, mientras guardaban el diploma en una carpeta azul que Matías había decorado con estrellas, Isabela sintió algo que la sorprendió: paz. Una paz tan profunda que le dio miedo moverla. Se quedó un rato más despierta, escribiendo en su cuaderno, no sobre el pasado, no sobre el dolor, sino sobre el ahora. Hoy dormimos los 3 en la misma casa, sin gritos, sin dudas, sin silencios pesados, solo con el sonido de una casa viva. Cerró el cuaderno y lo puso en el estante, al lado de los cuentos de Matías. Rodrigo entró a la habitación justo en ese momento, se sentó en la cama y le acarició la pierna con la palma tibia. ¿Qué escribías? Nada especial, dijo ella sonriendo. Para mí todo lo tuyo es especial, respondió él, mirándola con esa calma que no pide nada. Isabela apagó la luz, se recostó en la almohada y justo antes de cerrar los ojos pensó: y por fin, esto no es una fantasía, es mi vida, y está bien, porque el verdadero final feliz no siempre se grita, a veces solo se respira, y ella estaba respirando por completo. Días después, mientras ordenaban la casa juntos, Rodrigo encontró una foto rota en una caja olvidada. Era un fragmento de aquella noche antigua, donde solo se veía una parte del rostro de Isabela y una copa en primer plano. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, levantándola con cuidado. Isabela la tomó entre sus dedos. La miró unos segundos. Luego, sin dramatismo, la colocó dentro de una copa vacía que estaba en la repisa. «Que se quede ahí», dijo, «como símbolo de lo que fue y de lo que no necesito más». Rodrigo entendió sin necesidad de más palabras. Esa copa con la foto rota no era una herida abierta, era una marca, una forma de decir: esto me pasó, pero ya no me define. Desde ese día, la copa quedó ahí, en la repisa del estudio, como un pequeño altar silencioso, no para llorarla, sino para recordarla con fuerza, porque cada mujer tiene su forma de enterrar el dolor, y la de Isabela era esa: dejarlo visible, pero sin darle poder. Un sábado por la tarde,
Cuando la casa estaba tranquila y Matías jugaba en el balcón con sus dinosaurios, Rodrigo apareció con una caja envuelta en papel craft. No era su cumpleaños, no había ocasión. Solo le dijo: «Es algo que quiero darte». Isabela abrió la caja y encontró una libreta nueva. En la primera página solo una frase: «Para que sigas escribiendo, pero esta vez sin tanto peso». Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción. Rodrigo se acercó y le dijo en voz baja: «Ya contaste todo lo que te dolió. Ahora quiero leerte feliz». Isabela lo abrazó, largo, profundo, porque entendía lo que él le estaba diciendo, que merecía una historia nueva, y que no tenía que esperar a que alguien más la escribiera. Podía escribirla ella, a su ritmo, a su manera, desde su verdad. Y así, con esa libreta nueva entre las manos, supo que estaba lista, no para borrar el pasado, sino para caminar con él, sin que la detuviera, porque ahora sí, su historia no empezaba con dolor, empezaba con libertad, y eso era otra vida. En una mañana cualquiera, sin que fuera una fecha especial, Isabela decidió usar un vestido que tenía guardado desde hace años. Uno que nunca se atrevía a ponerse, porque sentía que no era momento, no era adecuada, no era ella. Pero esa vez lo sacó del armario, se lo puso sin pensarlo demasiado, y se miró al espejo con una sonrisa. No era la misma mujer que lo compró, era otra, una que había pasado por todo y seguía de pie. Salió de la habitación y Rodrigo la vio desde el pasillo. No dijo nada de inmediato, solo la miró, con esa expresión de quien está viendo algo poderoso. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada», respondió él acercándose. «Solo estoy pensando que nunca imaginé verte así. Así como. Así, tan tú, tan entera, tan libre». Isabela no respondió, solo sonrió, bajó la mirada y caminó hacia la cocina con una calma que hablaba sola, porque ya no buscaba aprobación, ya no necesitaba permiso, ya no dudaba, y esa certeza, esa firmeza en su andar, era el símbolo más claro de todo lo que había reconstruido, no a través de otro, sino de sí misma, y eso, ahora lo sabía bien, no se pierde nunca más, porque cuando una mujer se reconstruye desde el dolor, ya no vuelve a ser mitad, se vuelve completa, y eso se nota. En la siguiente reunión escolar, semanas después, Rodrigo llegó de la mano de Matías. Iban riendo, compartiendo un chiste que solo ellos entendían. Isabela los vio entrar desde el otro extremo del salón, rodeada de madres, carpetas y papeles. Se quedó unos segundos observándolos. No se movió de inmediato, solo los miró, y en esa imagen algo se cerró dentro de ella. Se levantó con paso firme, caminó hasta ellos y sin decir una sola palabra, los abrazó. No fue un gesto teatral, fue algo natural, una respuesta silenciosa a todo lo que habían atravesado. Matías los rodeó con sus bracitos, como si supiera que ese momento era especial. No hubo música triunfal, no hubo testigos importantes, solo ellos. En ese abrazo, todo se dijo sin hablar. «Esta vez estamos juntos», y por primera vez Isabela pudo respirar, no como quien escapa, sino como quien, por fin, llega a casa.